Hola amigos, hoy vamos a hacer un nuevo tutorial de routing, cañerías con ruteo. Vamos a iniciar. Nos vamos a opciones, primero para habilitar el routing y componentes. Y acá vamos a seleccionar SolidWorks Routing, marcando la columna de la izquierda. Si marco la de la derecha, me va a iniciar el routing cada vez que yo abra el programa. Si lo marco acá es porque lo habilito nada más en este momento. Le pongo a aceptar. Bien, vamos a abrir ahora. Vamos a generar un ensamblaje. Y acá ya nos figura las solapas de routing. Yo voy a deshabilitar componentes eléctricos porque no lo vamos a usar, tuberías no lo vamos a usar, y recorrido definido por el usuario tampoco lo voy a usar. Acá ya tengo el routing. Vamos a buscar en routing lo que es piping y equipamientos, y acá ya tengo la bomba. Primero vamos a ubicar nuestra base, o sea, examinar. Yo tengo acá armado ya esperen un segundito que vamos a borrar esto. Voy a abrir lo que es suelo. Coloco acá el suelo. Esto yo ya lo tengo armado de antes. Yo lo que es suelo, acá le voy a sacar el flotante, lo voy a dejar libre. Acá se mueve. Y lo que voy a hacer ahora en ensamblaje, voy a hacer una relación de posición donde le voy a decir que sea coincidente el origen con respecto al origen de mi pieza, y ahí quedaría referenciado. Esto ya no se mueve. Hay algo que nos pasó que está mal. Vamos de nuevo a colocar el piso. Abrimos, nuevo ensamblaje. Hay algo que nos quedó mal. Examinar, suelo, abrir, y acá le vamos a sacar que quede flotante. Ahora sí, esto se puede mover bien. Vamos a relación de posición, y acá le vamos a poner en relación de posición, le vamos a poner el origen. No, porque está marcada la cara. A ver, vamos a borrar acá la cara. Vamos de nuevo, el origen del punto de nuestro sistema, y buscamos el origen de la pieza. Alinear ejes, y ya ahí quedó completamente fijo, definido y fijo. Ahora sí, ya no se mueve. Anteriormente habíamos marcado la cara, por eso que se movía. Bien, ya tenemos ahí el piso. Vamos a colocar entonces las tres bombas, y tenemos que referenciar estas bombas. Bien, vamos ahora a referenciar las bombas. De la siguiente manera: esta cara con respecto a esta, primero esta cara va a tener una relación con respecto a esta coincidente, le damos a aceptar. Esta cara con respecto a esta
coincidente y aceptar. Esta con respecto a esta coincidente, y esta con respecto a esta coincidente. Ok. Estas bases tienen una separación de 800 milímetros, así que ahora vamos a referenciar las bombas, esta arista con respecto a esta arista, que tenga 800 milímetros. Le damos a aceptar, y esta arista con respecto a esta arista que tenga 800 milímetros, y le damos a aceptar. Bien, ahora vamos a referenciar la base del soporte de la bomba, o sea que esta cara con respecto a esta base de cemento que sea coincidente. Vamos a mover esto para allá, y ahora vamos a hacer la referencia de esta cara con respecto a este vértice que tenga 25 milímetros. Invertimos acá la dirección y le damos a aceptar, y por último vamos a referenciar esta cara con respecto a este vértice y le vamos a poner 50 milímetros y le damos a aceptar. Quedó completamente definido nuestro sistema, o sea, ahí nuestras bombas han quedado definidas, ya no se mueven más. Bien. Vamos entonces ahora al siguiente paso. Primero vamos a seleccionar acá y le vamos a sacar este que no nos sirve, este tampoco lo vamos a utilizar, el recorrido este tampoco lo vamos a utilizar. Bueno, vamos entonces ahora a comenzar a ubicar nuestras cañerías. Nos vamos a bridas, vamos a acercarnos a esto y elegimos slip-on y venimos acá y colocamos nuestra brida. Ya ahí la tomó. Es una brida slip-on de 150 y serie 150 y 5 pulgadas. Le damos a aceptar. Nos pide que guardemos el ensamblaje, así que lo vamos a guardar como sistema de bombeo. Y le damos guardar. Nos va a generar ahora, primero nos va a mostrar cómo nos quedaría, o sea, primero nos va a mostrar la tubería, que es de 5H40, que es lo que necesitamos. Acá dejamos todo como está y le decimos aceptar, y ahora nos va a mostrar el recorrido. Ahí tendríamos el primer recorrido de nuestro sistema. Vamos a verlo bien.
para que vean cómo está armado. Bien, y nos genera el primer recorrido. Este sería el primer recorrido que está generando. Vamos a picar con el botón derecho del mouse y editar el recorrido para seguir ubicando nuestras bridas. Hacemos un zoom, vamos a la brida y volvemos a colocar la segunda brida, que también es serie 150 de 5 pulgadas, y le podemos aceptar. Ya generó el segundo recorrido. Vamos ahora a ubicar la última brida, también de la misma forma. Bien, ahí tendríamos ya nuestro sistema como para empezar. Vamos a dar escape, vamos a ir en croquis, vamos a ir a... Primero vamos a estirar esto, vamos a estirarlo hasta acá, vamos a ir a línea en croquis. Sobre este punto de origen voy a generar una recta que va a tener salida hasta acá y la otra hacia atrás, y con esto ya tendríamos, nos equivocamos acá, bueno, a ver, nos quedó hacia arriba. Bueno, ahora sí, en este origen con la tecla tabuladora voy hacia atrás. Bien, ahora sí, vamos a darle las dimensiones. Esta va a tener 1200, esta de acá la vamos a hacer de 3000 milímetros, esta de acá la vamos a hacer de 1200. Perfecto. Salimos con escape. Este punto, marcamos este punto y con la tecla control elegimos el recorrido, le ponemos que sea coincidente, le damos a aceptar. Lo mismo vamos a hacer con este punto, tecla control y esta línea de recorrido, y le ponemos coincidente y aceptar. Ahí tenemos completamente ya definida nuestra cañería. Salimos y nos fijamos. Tenemos que colocar 2T. Así que bueno, vamos a nuevamente a editar nuestro recorrido. Nos vamos a ir a lo que es T. Elegimos una T, buscamos el primer empalme, le ponemos que esta T es de 5 pulgadas por 40, Shadow 40, le decimos que sí, ya colocó la T. Vamos a colocar la segunda T y ya estaría ahí armado nuestro sistema. Podríamos ahora, tenemos que colocar ahora las válvulas, así que vamos a ir al sistema de válvulas, vamos a colocar este sistema de válvulas que es con brida. Nos vamos de nuevo a editar recorrido, busco la válvula esta, marco, la traigo, la ubico ahí, sería nuestra primera válvula, segunda válvula y por último tercera válvula, y vamos a ubicar una última válvula en esta parte.
y le damos a aceptar. Vamos a darle las dimensiones. En croquis, en este punto con respecto a esto va a tener 600 milímetros. Esta con respecto a este punto también 600 milímetros. Este punto con respecto a este punto va a tener 600 milímetros. Y este punto con respecto a este punto va a tener 600 milímetros. Bien, ya estaríamos entonces con las válvulas definidas y ubicadas en su lugar. Lo que nos queda ahora es editar el material. Nos vamos al piping, vamos acá donde dice componentes, abrimos los componentes, está tardando un poquito, ahí tenemos los componentes y vamos a abrir también las piezas de recorrido. Acá tendríamos cada uno de los caños y cada una de las piezas que hemos colocado. Lo que nos está faltando es ubicar las bridas en esta parte, así que entonces vamos de nuevo a editar. Vamos a editar el recorrido. Vamos de nuevo a ir a lo que es bridas y nuevamente nos vamos a ir a buscar cada una de las bridas y ubicarlas en nuestras válvulas, que son las que con las cuales estaríamos cerrando nuestro circuito. Vamos a ir colocando todas las válvulas como corresponde. Las válvulas de acá arriba. Esa de ahí. La válvula esta que viene acá atrás. Y por último, bueno, esta no la va a querer poner porque es corto el tramo, así que vamos a salir de acá, pero ya tendríamos todas las válvulas puestas. Lo que vamos a hacer es salir del croquis. Vamos a ubicar el último recorrido, que es este caño. Este lo vamos a eliminar y vamos a eliminar también el recorrido. Bien, salimos entonces de acá. Editamos el recorrido y este lo eliminamos. Perfecto. Bien, hasta ahora entonces tendríamos ya colocadas las bridas, las válvulas, las telas, los codos. Lo que nos quedaría es editar los materiales, para lo cual entonces vamos a ir abriendo cada uno de los elementos
y le vamos a asignar materiales. Bueno, este ya lo tiene asignado. Todo esto están asignados los materiales, pues yo ya los tenía marcado. Lo que vamos a marcar ahora son los materiales de la cañería, son todos IC 304. Marcamos así y vamos a ir ubicando caño por caño. Este de acá va a ser también material, editar material, IC 304. Este otro también va a ser igual. IC 304, aceptar. Este también vamos a marcar acá, material. IC 304, aplicar. Este de acá también lo vamos a marcar. Es este. Material asignado IC 304. Aplicar. Y estos dos que también van a ser IC 304. Y por último nos quedarían, vamos a contraer esto y vamos a ir a ver dentro de los componentes nos faltan las T. Vamos a buscar las T. Esta sería una que va a ser IC 304. Bien, ahí tendríamos ya definida nuestra primera parte. Vamos a lo que es recorrido y ocultamos el recorrido de nuestra cañería. Así tal cual se sigue haciendo la parte de entrada de las bombas. Yo no la voy a hacer por razones de tiempo, pero sí podemos generar el plano para que vean cómo es. Vamos a ir a crear dibujo. Vamos a generar un plano en A2. A mí lo que me interesa es mostrarles cómo va a quedar esto. En principio tenemos que ir primero a guardar el ensamblaje este. Le vamos a decir aceptar, guardar todo, aceptar. Ya estaría guardado. Bien, ahora sí vamos entonces acá al plano y acá lo que vamos a hacer es insertar vista, sistema de bombeo. Vamos a colocarlo acá y le vamos a decir que esto va a tener una escala de 1 en 10, 1 en 20, 1 en 20. Se va a ver así. Perfecto. Y de acá vamos a hacer una vista lateral y vamos a hacer una vista
a vista isométrica. Bien, vamos a subir esto acá. Elegimos esta parte de acá. Vamos a anotaciones. Y acá elegimos globos automáticos. Automáticamente nos va a dar las formas en las que podemos ubicar nuestros globos. Vamos a elegir esta, me gusta. Podemos acá elegir que nos quede arriba, que nos quede en la parte de abajo, los globos que nos queden a la parte derecha o en la parte izquierda, o si no, que estén distribuidos en forma de cuadrado o en forma de círculo. En este caso vamos a elegir esta que me gusta que quede con esta forma y le damos a aceptar. Ya tendríamos entonces acá los globos. Ahora vamos al listado de materiales. Y acá lo que vamos a hacer es marcar solo piezas, le damos a aceptar. Y acá ya tendríamos el listado de nuestros materiales. Bien, vamos a fijarnos el listado de materiales, lo vamos a editar. Primero vamos a abrir un poco más esto, que sea de esta manera. Vamos a cerrar un poco acá. Bien, y ahora editamos esta columna, no la quiero. Eliminamos la columna. Y acá lo que podemos hacer es insertar columna a la derecha y le vamos a definir, por ejemplo, la clase y podríamos definir, o sea, insertar una columna nueva. Y acá vamos a poner le vamos a poner propiedades, vamos a ver, unidades de medida, podrían ser las unidades de medida. Más que unidades de medida, ahí estaría la nominación de las sisas. Y así podríamos seguir agregando columnas, la masa, por ejemplo, para saber el peso. Vamos a ver ahora, a correr un poco más acá, vamos a insertar una columna más. Insertar una columna más a la derecha y vamos a ver si podemos ubicar propiedades de recorrido, referencia al componente. No, proyecto, diámetro externo, vamos a poner diámetro externo, ahí está. Podemos así ubicar un montón de elementos más.
Bueno, y acá tendríamos entonces de esta manera identificado todos los caños. También podemos darle lo que podemos hacer acá es seleccionar todo y decirle que nos muestre mostrar solo los componentes. Podemos agrupar las cañerías para achicar un poco más para achicar el largo. Y con esto le damos a aceptar y acá tendríamos, por ejemplo, la cantidad de metros que vamos a utilizar de caño, el número de 6, o sea, todos los elementos acá con número 6 nos va a indicar el 6 nos va a indicar que es cañería. También tenemos dos codos de 90 grados, que sería el número 3. Acá está el 3, ¿no? Los que están con asterisco es la suma de todas las cañerías. Vendría a ser el número 6 y es la suma de todas las cañerías. Bueno, con esto damos por finalizado el tutorial. Espero que les haya gustado. Hoy es un día especial, es 31 de diciembre, se termina un año bastante difícil. Espero que el año que viene sea bastante más productivo para todos ustedes y que sea un año mejor. Que terminen bien el año y que lo empiecen mejor. Gracias por haber visto el video. Muchas gracias a ustedes. Será hasta el próximo video.